Bienvenidas y bienvenidos a este seminario del Instituto Nacional de Salud Pública, un espacio que nos convoca para reflexionar, compartir conocimientos y fortalecer nuestras acciones en favor de la salud pública. Es un privilegio contar con su presencia y participación. Con ello, damos formalmente inicio a nuestro programa. Muy buenos días a todas y todos. Les damos hoy la más cordial bienvenida a esta 12ª sesión del Seminario de Violencias contra las Mujeres, abordajes desde la salud pública. Nos encontramos ya en la penúltima sesión del ciclo y queremos comentarles que esta pues es la última sesión prevista de las sesiones y luego tendremos la ponencia o más bien conversatorio final y la vamos a cambiar al jueves 4 de diciembre. Atención a todos, estaremos mandando estos anuncios de que cambiaremos esta sesión al 4 de diciembre. Se nos es imposible la semana del 24 al 28 tener la última sesión, así que la tendremos en esta fecha. Bueno, espero que puedan todas asistir o ver la sesión de este día final, que será este 4 de diciembre. El día de hoy abordaremos un tema fundamental, la violencia basada en género en contextos de movilidad, que es una problemática en la que pues está muy en boga en este momento y en la que las desigualdades estructurales, como sabemos, se profundizan y las posibilidades de protección y acceso a los derechos se ven significativamente limitadas. Ustedes saben que alguien que llega, pues traspasa las fronteras, no tan fácil le van a dar un servicio, le da miedo a la búsqueda de servicio, no conoce cómo funcionan a veces los servicios en otro país. Bueno, en fin, es complicado y hoy reflexionaremos sobre eso. Les invitamos, por supuesto, a estar pendientes, a escribir comentarios, a poner sus preguntas en el chat y también indicando si desean dirigirlas a alguna de nuestras ponentes en particular. También les recordamos que pueden consultar, como siempre, las relatorías, los materiales, registrar su asistencia en el sitio web del seminario y siempre ahí el sitio está para que ustedes puedan ir consultando las sesiones anteriores que han tenido, los comentarios, los materiales que dejan nuestras ponentes. eh, en fin, pues ahí está todo. Hoy contamos con la participación de dos invitadas muy especiales. Voy a permitirme leer las semblanzas de las invitadas. En principio tenemos a nuestra ponente, que es Silvana Larrea Esquiabón. Ella es médica e investigadora, cuenta con maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública y un doctorado también en salud pública por la Universidad de California en Berkeley. Actualmente se desempeña como analista de políticas en la Universidad de California, en San Francisco, donde colabora en proyectos orientados a promover el bienestar y la salud mental de jóvenes recién llegados a Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria ha trabajado durante varios años con poblaciones en situación de movilidad en México, enfocándose en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres en tránsito. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas internacionales como Health Affairs, BMC Global and Public Health y Frontiers in Reproductive Health. Además, ha participado como ponente en diversas conferencias internacionales y ha impartido talleres sobre salud sexual y reproductiva en población en situación de movilidad a organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Silvana. Estamos muy contentas de que estés hoy aquí. Además, contamos hoy con el comentario de la doctora Belkis Araceno Ganaeo, que estudió el doctorado en Ciencias Administrativas en el Instituto Politécnico Nacional. Es maestra en Ciencias en Sistemas de Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública y es maestra en Administración Pública por la Pontificia Universidad Católica Madre y maestra de la República Dominicana. Licenciada además en Economía por la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la República Dominicana. Es investigadora en Ciencias Médicas en el Instituto Nacional de Salud Pública y miembro del sistema del SNI.
Su objetivo personal y profesional es contribuir a la construcción de una sociedad más justa a través de la generación, difusión, divulgación del conocimiento científico, la aplicación de herramientas administrativas y económicas para mejorar el desempeño de las instituciones y la formación de capital humano para generar las capacidades, habilidades y destrezas que coadyuven al incremento de la productividad, al crecimiento y desarrollo económico individual y social. Por ello, sus prioridades académicas se han enfocado a la investigación de riesgos y daños en salud en grupos poblacionales en condición de alta vulnerabilidad. Así que, pues, espero que las disfruten muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Silvana, te doy la palabra y le pido a todos los participantes que pongan atención a tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, May. Voy a compartir mi pantalla. A ver, ahí está. Y deberían de ver la presentación completa, ¿verdad? Sin notas. Creo Estamos que sí debería de estar. justo ahí estamos. Adelante, Muy bien. Silvana, muchas gracias. Muchas gracias. Pues buenos días a todas, todos, todes. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada. Y como dijo May, mi nombre es Silvana y hoy vengo a platicar con ustedes sobre violencia basada en género en contextos de movilidad humana. Y pues un poquito de la agenda, me gustaría empezar la presentación con una definición de a qué nos referimos con violencia basada en género, luego platicarles un poco sobre el contexto que México está viviendo en términos de movilidad y luego ya irnos hacia cómo interseccionan esta violencia basada en género y la movilidad humana en México y por último como un poquito sobre algunas ideas para seguir avanzando en estos temas y una reflexión final. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de violencia basada en género? Y primero les traigo como la definición más tradicional, que seguramente han visto en otras presentaciones de este seminario, pero que nos dice que la violencia basada en género es cualquier acto intencional, ya sea en forma de amenaza o consumado, contra una persona por razón de su género, que cause o pueda causar daño físico, sexual o psicológico. Y hay varios tipos, ¿no? Tenemos acoso, explotación sexual, coerción reproductiva, entre otros. Pero otra definición que les quería compartir es cuando hablamos de violencia basada en género a nivel estructural, ¿no? Que se caracteriza por un acceso desigual a los determinantes de la salud, como vivienda, atención médica de calidad, empleo, justicia y educación. Y esto crea las condiciones propicias para que exista la violencia basada en género a nivel individual. Y me quería detener en esta definición porque es la definición que vamos a utilizar a lo largo de la presentación, ya que el contexto migratorio también es otro de los determinantes sociales de la salud y también de desigualdad. Y también les quería presentar el marco conceptual que vamos a estar utilizando hoy para ver cómo la migración interactúa con cada uno de estos determinantes de la violencia basada en género, como son los estructurales, que trabajan a través de estructuras sociales, normas sociales, prácticas sociales, para influir determinantes un poquito más proximales como los comunitarios e institucionales, los que suceden a nivel de las relaciones interpersonales y a nivel individual. Y entonces tengan en cuenta este marco conceptual porque nuevamente es el que vamos a usar en la tercera fase de la presentación cuando hablemos sobre esta intersección, ¿no? Entre migración y violencia basada en género. Y pues con estas definiciones y marco conceptual en mente, miremos ahora más de cerca lo que está sucediendo en términos de movilidad humana en México. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de movilidad humana? Realmente la movilidad humana es cuando una persona se mueve de su lugar de origen a otro. Y este movimiento puede ser voluntario, es decir, por ejemplo, una persona tiene un trabajo en su lugar de origen, está contenta en su trabajo, pero le ofrecen un trabajo que puede, no sé, mejorar sus expectativas de carrera o su salario y entonces decide cómo tomar este otro trabajo que está en otro lugar y se mueve, ¿no? Versus un tipo de movilidad humana forzada en donde las personas realmente por el contexto en el que están viviendo, pues se ven forzadas a migrar de su lugar de origen para salvaguardar su bienestar físico, emocional y hasta la vida, ¿no? En algunas ocasiones. Y a su vez, esta movilidad también puede ser interna, quiere decir cuando nos movemos en nuestro mismo país de origen, o internacional cuando nos movemos hacia otros países de origen. Entonces, un ejemplo de
movilidad forzada interna sería el desplazamiento forzado interno, que puede ser por cambio climático, por violencia, por conflictos civiles, por guerras. Y un ejemplo de movilidad humana forzada internacional es lo que vemos con la población en situación de tránsito en México, ¿no? O en situación migratoria irregular, así como las comunidades de personas refugiadas y solicitantes de asilo. En esta plática les voy a platicar solo un poquito de lo que estamos viendo en términos de desplazamiento forzado interno en México, porque es una dinámica que ha ido incrementando en los últimos años y que es importante tener en cuenta, pero sobre todo me voy a enfocar a las poblaciones en situación de tránsito y de tránsito interrumpido en México. Y entonces, empezando con el desplazamiento forzado interno, vemos que este ha ido fluctuando a nivel de personas desplazadas internas en México, pero que ha habido un incremento importante en 2024 y también lo estamos viendo en 2025 en México. Y las principales causas de este desplazamiento forzado interno están relacionadas con la violencia criminal organizada, sobre todo enfrentamientos armados y ataques dirigidos que impactan a las poblaciones civiles. Y en 2024 el Estado, con un mayor porcentaje de personas en desplazamiento forzado interno, fue Chiapas, con el 62% del total de eventos. Y esto ha llevado consigo una dinámica migratoria que antes no veíamos tan frecuentemente, que es la migración desde México hacia Guatemala, ¿no? Antes lo que más conocíamos es esta migración desde países de Centroamérica hacia México. Ahora, debido a pues el contexto que se está viviendo en Chiapas, también estamos viendo un movimiento de personas desde municipios en Chiapas hasta Guatemala, hacia Guatemala. Y bueno, otros estados también incluyen Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. Y en términos de migración en tránsito, cuando hablamos de migración en tránsito, la Organización Internacional para las Migraciones la define como cuando las personas están en un país que no es su país de destino final por un tiempo indefinido. Y hasta 2024, el corredor Centroamérica-México era uno de los principales corredores migratorios del mundo en términos de número de personas que transitaban por este corredor con la idea, ¿no?, de llegar a Estados Unidos, y entonces México se consideraba más que nada un país de tránsito. Y en esta gráfica es lo que vemos, ¿no? En 2014-2015 vamos viendo un incremento importante de eventos de detención de personas en situación irregular, la mayoría de ellas en situación de tránsito, con un incremento importante a lo largo de los años hasta 2024, como lo marcan estas barritas rosas. Pero también otra dinámica migratoria que hemos visto a lo largo de los años es que el porcentaje de mujeres, que son las barritas moradas, que forman parte de estos eventos de detención también ha ido incrementando a lo largo de los años, con un 25% del total de eventos en 2015 hasta un 32% en 2024. Y cuando vemos estos números, a veces tendemos a pensar en que la población en situación de movilidad es una población homogénea, y la realidad es que hay una riqueza de diversidad en esta población importantísima en términos de el número de países de los cuales provienen las personas que se encuentran en tránsito o tránsito interrumpido en México. Los principales países siguen siendo países de Centroamérica y algunos países en Sudamérica. Sin embargo, también tenemos personas que vienen de mucho más lejos, ¿no? De países en el continente africano, en el continente asiático. También tenemos diversidad en términos de identidades de género, de orientación sexual, de identidad étnica y racial, del estatus migratorio, en términos de edad y de nivel socioeducativo, de socioeconómico, perdón, y educativo. Y esto es relevante porque, por un lado, nuevamente, la diversidad es riqueza, es poder, y creo que es algo que en muchos países no hemos logrado considerar cuando hablamos de migración. Pero por el otro, distintas identidades nos pueden exponer a distintos riesgos durante el proceso migratorio y por lo tanto a distintos grados de exposición, ¿no?, a violencias de género. Por ejemplo, no es lo mismo migrar siendo una mujer indígena de Guatemala que no habla español, que migrar siendo una mujer negra que viene de Haití, que tampoco habla español, que migrar siendo un hombre, ¿no?, que proviene de una zona urbana de algún país de Centroamérica, que habla español. Entonces, cada una de estas conjunto de identidades, pues nos llevan a la exposición a distintos riesgos durante el proceso migratorio.
Y así como hay una diversidad en términos de identidades, también tenemos una diversidad en términos de cómo se lleva a cabo la trayectoria, el tránsito por el país. Y aquí solo estamos hablando de México, pero recordar que hay personas que vienen de mucho más lejos, ¿no? Pero si solo nos enfocamos en México, hay más de 2,000 kilómetros entre la frontera sur de México y la frontera norte de México que las personas tienen que transitar para lograr cruzar hacia Estados Unidos. Y pues este tránsito, cómo se lleva a cabo, depende también de cuánto dinero tenemos. Si tenemos más dinero, probablemente podemos contratar a un coyote que nos lleve en un camión o en un coche y nos quedemos en habitaciones que ya están como predestinadas durante la ruta. Y tal vez esto nos exponga a algunos riesgos, pero menos a otros. En cambio, si tenemos menos dinero, pues podemos decidir transitar, por ejemplo, con caravanas, que las caravanas pues es un mecanismo de protección. Mientras más personas son, pues menor es la probabilidad de que haya exposición a riesgos y a abusos por parte tanto de autoridades migratorias, de policía, de la Guardia Nacional, como también por parte del crimen organizado. O pues se puede migrar como en grupos más pequeños o una persona sola. Y en estos casos, durante la ruta, pues es más común quedarse en albergues o casas de migrantes, que en este mapa los vemos representados por estas como bolitas blancas con verdes, que son algunos de los albergues que se tienen registrados a lo largo de la ruta de tránsito. Y estos albergues son actores importantísimos, ¿no? Porque ofrecen comida, ofrecen un lugar donde dormir, ofrecen un lugar donde bañarse, donde lavar la ropa, y también han hecho un trabajo muy, muy importante de coordinación con organizaciones de la sociedad civil, con agencias internacionales, con jurisdicciones sanitarias locales para acercar servicios a las personas que están dentro de estos albergues, y no solo de salud, pero también legales, psicológicos y de otra índole. Y entonces, nuevamente, pues la diversidad de identidades y la diversidad de trayectorias, pues también modifica a qué riesgos nos vamos a ver expuestas como personas en situación de movilidad durante el tránsito por México. Pero, ¿qué está sucediendo en 2025? Realmente 2025 ha traído un cambio importante en la dinámica migratoria en México y en la región. Como habrán leído, pues hay cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, con un cierre de las principales rutas para solicitud de asilo en el país, deportaciones a pesar de persistencia de condiciones en países de origen y también deportaciones a terceros países sin el debido proceso. Hay casos en donde hay personas que han sido deportadas a Sudán del Sur, por ejemplo, en donde no conocen la lengua, no conocen el contexto, no conocen el país, no tienen ningún tipo de red social. Y pues estos cambios migratorios pues realmente han tenido un impacto en cómo vemos la migración más abajo en la región México, Centroamérica, y pues se ha visto como un poco esta reducción de la migración visible, ¿no? Que no quiere decir que no haya personas en situación de movilidad en el país, solo que ya no vemos tantas noticias de caravanas y hay un poco de menos personas en los albergues, etcétera. Pero lo que hemos visto es que las personas ahora se están quedando más tiempo en México, pues por la imposibilidad de cruzar hacia Estados Unidos. Y también hemos visto un incremento en el número de solicitudes de asilo que se han hecho en países como México, Chile, Colombia y Costa Rica versus años anteriores, nuevamente porque si no se puede llegar a Estados Unidos, pues hay que repensar un poco pues el futuro y ver qué opciones tenemos. Pero esto ha traído consigo un incremento del sentimiento antimigrante en estos países de manera importante. Y específicamente en México, como les comenté, pues estamos viendo este tránsito interrumpido, en donde algunas personas deciden solicitar asilo en México, pero otras deciden no hacerlo y quedarse pues, con esta, pues sin protección legal en algunos sentidos. Y la razón principal es porque si se solicita asilo en México, después es casi imposible, sino que imposible solicitar asilo en Estados Unidos. Y pues si las personas tienen familias, tienen redes sociales allá, pues prefieren a veces esperarse y ver si van a poder cruzar en el futuro próximo versus solicitar asilo en México y perder como esta oportunidad de poder solicitar asilo en Estados Unidos. También hemos visto que hay un
Un incremento de personas que ya no se están quedando en albergues y están buscando como otras situaciones de vivienda, porque los albergues, pues como les comenté, son actores muy, muy importantes, pero fueron diseñados para estancias temporales. Y pues algunos de ellos tienen reglas, por ejemplo, de no poder salir a menos que se pida permiso, pues hay poca privacidad, muchos de los albergues, pues varias personas duermen en el mismo espacio y entonces pues si estás ahí mes tras mes, tras mes, tras mes, tal vez y tienes la oportunidad de salirte y encontrar como otra opción de vivienda, pues sea lo que decidas hacer. Pero cuando las personas estaban en albergues, la parte positiva de esto era que entonces las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades sanitarias locales, etcétera, pues sabían que las personas estaban ahí y era mucho más fácil acercar los servicios, llevar información, como llevar todos los servicios que se requieren. Cuando no sabemos muy bien en dónde se están quedando, en dónde están estas habitaciones que están rentando, etcétera, pues es mucho más difícil hacer intervenciones, programas para poder acercar los servicios. Y por el otro, también hemos visto una disminución importante del financiamiento a organizaciones de la sociedad civil, agencias internacionales, albergues, sobre todo si trabajan con migración y o salud sexual y reproductiva, que pues ha llevado que haya también menos intervenciones a nivel de territorio, ¿no? Para acercar servicios, para apoyar a las personas en situación de movilidad. Y entonces, pues esto es lo que estamos viendo en México, ¿no? Resumiendo un poco, un incremento en el número de personas que se están quedando por más tiempo en México en este tránsito interrumpido, algunas de ellas pues en situación migratoria irregular por largos periodos de tiempo, un poco esta configuración distinta de dónde se están quedando y pues menor financiamiento para poder apoyarlas y mayor dificultad para acceder a estas poblaciones. Y pues ahora que entendemos como un poquito mejor el contexto migratorio, vamos a pasar a cómo pues también el género, ¿no? Transforma estas experiencias. Y hace algunos años hicimos una encuesta a organizaciones de la sociedad civil, a más de 100 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de salud sexual y reproductiva en México. Y les traigo una cita que a mí se me quedó muy grabada de estas entrevistas, donde una persona de una de estas organizaciones de la sociedad civil nos decía, ¿no? No es lo mismo migrar que migrar siendo mujer. Y entonces aquí vamos viendo cómo empiezan a interactuar estos dos determinantes, ¿no? De la salud, la migración y la violencia de género. Y lo primero es que, pues, la migración no es agenérica, ¿no? El género interactúa con cada uno, en cada uno de los procesos, de las fases del proceso migratorio. En el origen, por ejemplo, las razones por las cuales las personas se ven forzadas a migrar son distintas entre mujeres, entre hombres, entre personas de la comunidad LGBTQ+. Para mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+, es más común que la razón se deba a violencia sexual, otro tipo de violencias basadas en género, asociado o no al crimen organizado. También hay testimonios en donde pues hay como esta coerción de que la mujer, la niña, sea la novia de alguna de las personas que son parte del grupo del crimen organizado y pues entonces se ve esta necesidad de migrar, ¿no? Para resguardar la vida y el bienestar. Mientras que en los hombres también la violencia asociada al crimen organizado es una de las causas comunes de migración, pero está más asociado a que se les obliga a ser parte de estos grupos, ¿no? Y si no hay una amenaza a sus vidas. En el tránsito también vemos cuestiones como, por ejemplo, la forma en la que transitan las mujeres versus los hombres. Si las mujeres pueden, pues prefieren transitar con coyotes, en coches privados, quedarse en habitaciones de hotel, en habitaciones privadas, versus caminar solas o quedarse en albergues, porque reduce un poco los riesgos, sobre todo asociados a violencia sexual, a tráfico de personas, entre otros. Y también es más común que las mujeres viajen con sus hijas, hijos, hijes, lo cual lleva consigo el que tengan que tener este rol de cuidadoras también durante el tránsito, versus los hombres, ¿no? Que es más común que viajen solos, sin las familias,
que se queden en los albergues, y claro que esto pues los expone a ellos a otros tipos de violencias también durante el tránsito. Y en el destino, lo que han visto algunas investigadoras, investigadores, es que los roles de género también juegan un papel importante a nivel de cuando ya se llega al país de destino. Por ejemplo, nuevamente a las mujeres se les adscribe este rol de cuidadoras, entonces generalmente se quedan en los hogares si tienen primas, primos, si tienen hijos, hijas, hijes, si tienen personas adultas mayores en las casas, entonces se les da como este rol de que tienen que cuidar, ¿no? A esta familia más amplia y pues menor oportunidad de salir de las casas, de generar de empezar a generar una red social en este nuevo país de destino, de aprender la lengua, lo que lleva un poco a mayor aislamiento entre las mujeres en los países de destino que comparado con los hombres. Y en cambio los hombres, pues vemos que es más común que se les adscriba el rol de proveedores, entonces salen a trabajar, tienen mayor oportunidad de aprender la lengua, de conocer los sistemas, de generar redes sociales, lo que les aísla un poquito menos, pero a su vez pues trae consigo que tienen también menores oportunidades de seguir su educación formal si era algo que pues querían hacer llegando al país de destino. Y entonces, sabiendo que la migración no es agenérica, ahora vamos a entrar a cómo interactúa con cada uno de los determinantes, ¿no? De esta violencia basada en género. Si se acuerdan, el mapa conceptual, este es uno mucho más sencillo, pero viene del que les enseñé al principio, en donde tenemos determinantes, ¿no? De la violencia basada en género a nivel estructural, de la comunidad, de las instituciones y a nivel individual. Y entonces, a nivel estructural, algunos de los determinantes de la violencia basada en género que vemos es, por ejemplo, el primero, una discriminación en políticas públicas contra mujeres y personas de la comunidad LGBTQ+, ¿no? Comparado con hombres. Pero aunado a esto, para las personas en situación de movilidad, también tenemos una ausencia de políticas de desarrollo o de largo plazo para estas comunidades. ¿Por qué? Porque, y lo vamos a ver en un ratito en un segmento de entrevista que les traigo, pero se piensa la migración como algo temporal, no como algo más permanente, y entonces muchas de las políticas del gobierno han sido en respuesta como reactivas de corto plazo, intentando como pues cerrar las brechas en estas necesidades urgentes, pero realmente no tenemos una política o políticas de mayor largo plazo de desarrollo para personas que están pasando por México, ya sea temporalmente o como les dije, que están en tránsito interrumpido y que deciden solicitar asilo o esperar para ver si pueden cruzar a Estados Unidos. También tenemos como otro determinante el tema de distribución de poder y recursos, ¿no? En la vida pública. Aquí hablando de mujeres y de personas de la comunidad LGBTQ+, pero además, si eres persona en situación de movilidad, pues en situación migratoria irregular no puedes votar, ¿no? Entonces tus opiniones, tu participación, pues vale todavía menos. Además, hay una falta de acceso a mecanismos de justicia importantes. Como May decía, hay mucho, y con razón, pues no hay mucha confianza en actores de las instituciones, sobre todo policías, agentes de migración, Guardia Nacional, porque han vivido o han escuchado de experiencias en donde hay abusos de poder y violaciones de derechos humanos por estos actores, ¿no? Y pues además no hay espacios de participación social para las personas en situación de movilidad. Entonces están todavía más invisibilizadas a nivel estructural. Y por último, tenemos el tema de roles de género y relaciones entre pares, que, como les comenté, para las mujeres, sobre todo, pues desde el país de origen, durante el tránsito y en el destino, pues siguen teniendo este rol de cuidadoras y tiene un impacto en, sobre todo, acceso a servicios, porque si viajan con sus hijas, hijos, hijes, pues priorizan siempre el bienestar, la salud de sus hijas, hijos, hijes versus el suyo. Su salud y su bienestar siempre van al último, ¿no? Y pues también hay una ruptura durante el proceso migratorio de redes sociales de apoyo. Se generan redes de apoyo transitorias durante el proceso, vas conociendo gente, hay grupos de WhatsApp, etcétera, pero pues realmente son menos fuertes y menos duraderas que las que podemos tener en nuestro lugar de origen.
Y entonces les traigo unos segmentos de entrevistas que hicimos en Ciudad Juárez y Ciudad de México en 2023 que hablan un poquito, ¿no? De estos tres determinantes estructurales adicionales de violencia basada en género. Entonces, el primero es de una tomadora de decisiones a nivel federal que nos comenta sobre cómo la migración se piensa como algo temporal y si se piensa como algo temporal, pues, ¿por qué le voy a invertir, no? ¿Por qué voy a hacer una política pública especializada o diferencial si esa persona va a pasar? Entonces, un poco esta idea nuevamente de que no tenemos políticas que piensen a mayor largo plazo en un pensamiento de desarrollo para personas en situación de movilidad. La segunda cita es de una prestadora de servicios del gobierno local en Ciudad Juárez, que nos habla sobre este acceso a mecanismos de justicia y nos cuenta, ¿no? Yo creo que sí, las mujeres migrantes están todavía en otra situación de vulnerabilidad más que las mujeres de Juárez. Toda la experiencia que tienen con la policía desde que pusieron un pie en México hasta que llegaron a la frontera. Entonces son experiencias de violencia, de corrupción, de extorsión, de agresiones físicas, sexuales, y justamente si nos acercamos y les decimos denuncien, pues obviamente no lo van a hacer. Y por último, el tema del rol de cuidadoras que tienen las mujeres durante esta fase de tránsito del proceso migratorio. Esta persona que comenta es una médica y especialista en situaciones humanitarias de una organización y nos dice, ¿no? Hay mucha gente ahora viajando con niños e incluso con su pareja y familias y grupos familiares, pero la mayoría de quienes cuidan son las mujeres. Estamos hablando de niños de menos de 6, 7 años que requieren mucha atención y mucho cuidado. Y pues sabemos que el trabajo de cuidados es muy demandante. Frecuentemente eso hace que las propias mujeres dejen a un lado lo demás, su propia salud. Y pues estos son temas que surgieron, ¿no? En otras entrevistas. Esto solo es una exposición de algunos de los segmentos de las entrevistas, pero son temas que salieron con varias de las personas que entrevistamos. Entonces, además de los determinantes estructurales, ahora también tenemos determinantes comunitarios, ¿no? Y como les comentaba, hay un incremento en el sentimiento anti-inmigrante importante en México y en otros países de la región. Hay un reporte de la ONU que hicieron, el reporte es de 2023, donde el 53% de la población mexicana dice que la migración es algo negativo para el país. Y hay esta idea de que las personas en situación de movilidad están robando recursos, ¿no? Eh, um, y pues esto trae consigo un impacto en el tipo de políticas, de programas, de iniciativas que se implementan desde el gobierno. Nuevamente, porque pues si hay este sentimiento antimigrante en la comunidad puede votar, no está muy de acuerdo en que, por ejemplo, haya una unidad móvil específica para personas en situación de movilidad, para atender situaciones relacionadas con la salud o que haya módulos especializados de atención a la violencia basada en género para personas en situación de movilidad, pues entonces no van a promover una política o un programa, ¿no? Que se enfoque en esto. Y en las entrevistas también salió, además de este reporte de la ONU, que mucho de este sentimiento antimigrante está relacionado con los recursos, ¿no? Hay percepción de que ya de por sí en México hay pocos recursos, entonces, ¿por qué se están dando a personas no mexicanas cuando hay comunidades de personas mexicanas que también tienen necesidades, donde también existen brechas? Y entonces, ¿por qué nuevamente se hace algo especializado para personas en situación de movilidad si no se está haciendo lo mismo para algunas comunidades en México? También otro de los determinantes tiene que ver con una escasa conexión social. Ya lo platicábamos, pues si estás transitando por varios países, no llevas mucho tiempo en México, no sabes qué va a suceder, pues hay pocas oportunidades también de generar raíces, ¿no? Y empezar a generar redes y conocer más los sistemas. Muchas de las personas, aunque generan grupos y se conectan durante el tránsito, pues después cada quien toma sus caminos y entonces estas redes temporales también se desintegran después de un ratito. Y esto lleva a que exista una eficacia colectiva limitada y pues poco poder para poder entonces abocar por tus derechos, para poder denunciar colectivamente violaciones a los derechos humanos, etcétera. Y pues aquí les traigo un segmento de entrevista con otra prestadora de servicios de una OSC, en donde nos cuenta cómo
la retórica de algunos funcionarios públicos y también de los medios de comunicación incrementa, ¿no? También este sentimiento anti-inmigrante y nos dice, hay algo muy complejo que tiene rato pasando en Juárez, pero por supuesto ahora lo noto más, que es el tema de la xenofobia. Creo que muchas veces se incentiva desde los espacios gubernamentales. Escuchas a funcionarios públicos empleando malos términos, con discursos xenófobos, criminalizando a las personas en movilidad. Y esto es muy grave porque son las personas que menos deberían hacerlo y son los tomadores de decisiones que al final del día tendrían la responsabilidad de salvaguardar a esas personas. Y relacionado más con violencias, con violencia basada en género, algo que escuchábamos mucho en Juárez es, por ejemplo, funcionarios diciendo que las personas de Venezuela eran las que estaban pues robando, las que estaban propiciando la violencia, también que la falta de agua en Juárez era, era gran parte de la culpa era por el incremento de las personas en situación de movilidad en Juárez. Entonces, todos estos discursos y cómo se perciben por la comunidad, pues incrementan el sentimiento antiinmigrante y nuevamente pues la menor posibilidad de conexión social para las personas si se sienten discriminadas, si no se sienten bienvenidas en un lugar y pues nuevamente una eficacia colectiva limitada. A nivel de instituciones, y me refiero más a instituciones de salud, pero creo que lo podríamos ver en otras instituciones gubernamentales también. Pues lo primero que vemos es una brecha de implementación importante, ¿no? En la Constitución, por ejemplo, tenemos de que todas las personas, independientemente del estatus migratorio, deberían tener derecho al acceso a servicios de salud. Pero cuando vemos cómo se implementa eso a nivel local, pues hay una gran brecha, ¿no? O puede que tengan acceso, pero la atención pues no es de la calidad deseada. Y puede haber varias razones de esto. Una de ellas es que hay una falta de guías de implementación. Por ejemplo, hay muchos enfoques, ¿no? Que algunos programas más a nivel federal mencionan como, no sé, un enfoque sensible al género, un enfoque sensible a la movilidad, una atención centrada en la persona. Pero realmente, ¿qué significa esto y cómo podemos implementar estos enfoques a nivel de los centros de salud, ¿no? Y de los hospitales? A nivel local, ¿qué cambios se tienen que hacer en infraestructura o en capacitación, en recursos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que estos enfoques realmente se implementen a nivel local? Y la otra que nos comentaban mucho en las entrevistas también es que no se toma en cuenta cuando se hacen estas políticas, estos programas, la opinión y las experiencias y el expertise de las personas que trabajan en territorio y que pues se han enfrentado con varias de estas barreras para la implementación. Entonces es como un approach muy top-down, cuando en realidad valdría la pena también hacerlo desde abajo hasta arriba, ¿no? El otro tema a nivel institucional es que se ha visto realmente un desconocimiento importante del personal de las instituciones, del contexto en el que viven las personas en situación de movilidad, que pasan, los riesgos a las que se ven expuestas, todas las barreras a las que se enfrentan para acceder a distintos servicios. Y entonces imponemos nuestro mapa mental y nuestras experiencias a las expectativas que tenemos de cómo se tendrían que comportar las personas en situación de movilidad, ¿no? Es que ¿por qué no vino al servicio antes? ¿Por qué no tiene más consultas prenatales? Es que si hubiera venido antes no estaríamos en esta situación, pero ¿por qué no denunció? Y entonces no hay esta como un poco empatía, capacidad de decir, bueno, yo desde mis experiencias y tal vez situación de privilegio, esperaría que la persona hiciera eso, ¿no? Pero ¿qué está pasando y por qué no lo está haciendo? ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cómo lo está viviendo esa persona? Y yo creo que eso podría ayudar a disminuir algunas de las barreras como más interpersonales que vemos en la atención a las personas en situación de movilidad. Y nuevamente mucho de esta barrera en particular yo creo que viene del desconocimiento, ¿no? Y de nuevamente escuchar todo lo que escuchamos en los medios y de algunos funcionarios públicos y pues no escuchamos tanto como del otro lado. Y pues este desconocimiento del contexto lleva a actitudes discriminatorias y a actos de violencias institucionales también hacia las personas en situación de movilidad.
se han escuchado temas de negación de servicios y pues de uso del lenguaje que no sería, pues sí, que es un tipo de violencia también hacia las personas en situación de movilidad. Y nuevamente en las entrevistas que hicimos, pues que fue con personal de salud, nos comentaban y nos dimos cuenta que a veces estas actos discriminatorios o ideas que se tienen en el personal de salud viene también de una percepción de que hay pocos recursos, al igual que en las comunidades, que hay pocos recursos y que el personal de salud, como personal de salud mexicano, debería primero atender a la población mexicana, a la población de sus comunidades, al área de atención que les toca, antes que a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y como que no estaban muy de acuerdo con algunas iniciativas que había tomado la Secretaría de Salud para facilitar el acceso, por ejemplo, no solicitar el CURP u otro documento para que se pudiera brindar la atención a personas en situación migratoria irregular. Y pues esto es un poquito lo que nos comenta un personal médico que entrevistamos ahí en un hospital público en Juárez, y nos dice, ¿no? Como médico me ha tocado que lleguen y me exijan las personas en situación de movilidad cuando muchas veces mi servicio de salud ni siquiera me da a veces medicamentos a mí. Perdón, pero es la verdad. Entonces, lo que tiene como que el personal de salud y los médicos tienen eso que descobijo a uno para cobijar a otro, ¿no? Descobijo a los de mi casa, a los de mi ciudad, a los tarahumaras que a veces batallan un chorro para cobijar a otro que viene pues de otro lado. Y no quiero para nada pintar al personal de salud como alguien malo, etcétera, no, sino solo entender de dónde vienen algunas de estas como ideas, mapas mentales que tenemos sobre brindar servicios a personas en situación de movilidad que a su vez generan barreras, ¿no? La, como que el peor caso en esta situación sería pues negar completamente el servicio. Y por último, a nivel individual, les pongo algunas, claro que hay más, pero creo que algunas que valen la pena discutir. Tiene que ver sobre el desconocimiento sobre sus derechos, como comentaba Mai, y sobre todo no verse como personas sujetas de derechos desde que ingresan a México. Las personas pues realmente no piensan, ya sea por desconocimiento o también por las experiencias que han vivido en el país, que pues son sujetas de derechos. Nuevamente esta falta de oportunidades laborales que lleva a eh, inseguridad económica y por lo tanto a inseguridad en la vivienda y pues todos estos determinantes estructurales, ¿no? De la violencia basada en género. El tema de los roles de género y los valores, que claro que también actúan a nivel individual. Muchas de estas personas vienen de países que tienen a veces hasta roles de género y valores más estrictos en temas de salud sexual y reproductiva que en México. Y pues estos mismos valores, a veces la religión, pues también interactúan en que las mismas personas pues no quieran buscar atención o no sea la atención que desean en esa situación. En temas, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva, pues está el tema de aborto, ¿no? Muchas veces una de las barreras individuales es este estigma y como los valores religiosos que existen alrededor del aborto. Y entonces, pues estas también son determinantes individuales que existen en temas de violencia basada en género y como estas ideas del rol de la mujer, ¿no? En la sociedad y como el menor poder que se tiene y un poco como la sumisión y aceptar lo que está pasando. Por ejemplo, sabemos que hay varios reportes en donde las mujeres empiezan un método anticonceptivo en su país de origen antes de emigrar por México porque saben que casi va a ser inevitable que se enfrenten a una situación de violencia sexual y pues prefieren prevenir, ¿no? Un embarazo eh, no deseado debido a esta violencia basada en género que es probable que experimenten durante el tránsito. Y entonces nuevamente les traigo un segmento de entrevista en donde habla sobre cómo las personas no se sienten, ¿no? Como sujetas de derecho. Y nos comentan, ellas no se identifican como sujetas de derecho cuando pisan territorio nacional, porque ellas mismas lo dicen. Pues es que a cada rato nos dicen que nosotras no podemos hacer lo mismo que las mexicanas. Entonces, esta es como otra vulnerabilidad, ¿no? Además de ser mujer, esta es otra vulnerabilidad. Y yo creo que es también una frase
perfecta para cerrar este tema de los determinantes de la violencia basada en género y la interacción con la migración, porque nuevamente no es solo ser mujer y no es solo todos los otros determinantes de la violencia basada en género, sino además el tema de la movilidad humana, ¿no? La migración. Y pues claro que todos estos determinantes llevan a experiencias de violencia basada en género durante el proceso migratorio, violencia sexual, hay reportes, por ejemplo, un estudio del doctor Leiva en donde vieron que las mujeres tenían 24% más probabilidad de experimentar violencia sexual durante el tránsito comparado con los hombres. Un estudio del 2021 que hizo el Population Council junto con el Colegio de la Frontera Norte en Juárez identificó que más o menos el 20% de las mujeres encuestadas reportaron haber experimentado violencia sexual desde su ingreso a México, pero esto podría ser un subreporte porque la forma en la que se hizo esa encuesta es que las encuestadoras leían las preguntas y las personas contestaban, y pues una situación como tan, pues sí, vulnerable y difícil de hablar, como es la violencia sexual, es difícil expresarla con alguien que pues no conoces y que te está haciendo muchísimas preguntas, ¿no? Sobre tu vida. Pues el tema de explotación y trata de personas, sobre todo mujeres y niñas durante el tránsito. También hay reportes de violencia de pareja. Una estrategia de protección de las mujeres durante el tránsito es conseguir una pareja de viaje, que le llaman, como con este sentimiento de protección para no estar solas, sobre todo si están viajando solas, pero también se ha reportado pues el tema de cómo estas parejas de viaje o hasta la misma pareja del país de origen ejerce violencia contra la mujer durante el tránsito. Y pues el tema que hemos estado discutiendo, ¿no? Durante esta plática de las violencias institucionales y como las violencias más estructurales. Pero a pesar de todo lo que les comento, les también quería proponer como esta idea de que no hay que pensar en las personas en situación de movilidad como víctimas, como en esta lente de victimización. Realmente son personas con mucha fortaleza, con mucha resiliencia, con mucha agencia, todo lo que han logrado para estar en donde están, todo lo que han pasado y siguen viviendo y siguen luchando y siguen adelante. Yo creo que es importante identificarlo, rescatarlo, y que realmente la violencia no es individual, ¿no? Es todos estos sistemas que exponen a las personas en situación de movilidad a contextos que pues incrementan su riesgo de sufrir estas violencias basadas en género. Y por esto, pues, aun cuando muchas de las respuestas se han centrado en informar, ¿no? En sensibilizar, sobre todo porque pues claro que un determinante es el desconocimiento de qué es la violencia, etcétera, pero pues en contextos en donde las oportunidades de actuar, ¿no? De decidir son limitados, pues a veces brindar información no es suficiente. Es importante, sí, la información es poder, pero no es suficiente. También necesitamos entender, identificar y transformar estas otras condiciones, estos otros determinantes que impiden que realmente las personas en movilidad ejerzan sus derechos. Y hay un artículo que a mí me gusta mucho de Anne Garbett y colaboradores que se llama La paradoja de la decisión y que habla sobre específicamente salud sexual y reproductiva, pero creo que es algo que se puede trasladar a otras necesidades, a otros derechos, y que nos dicen que durante el tránsito, pues realmente las opciones de decisión son muy pocas, ¿no? Entonces, aunque tengamos información, aunque seamos personas informadas, este abanico de opciones a los que nos enfrentamos no cambian. Entonces, además de estar informadas, también necesitamos personas aliadas que nos ayuden a transformar y a ampliar este abanico de opciones eh, que tenemos ante nosotras. Y con esto, pues, ¿qué sí podemos hacer, no? ¿Qué acciones concretas podríamos impulsar a distintos niveles, no? Como institucional, comunitario, de la academia, para ir poco a poco transformando como este contexto, esta realidad. Y yo creo que el primero es, si nos acordamos de los determinantes estructurales, cambiar esta percepción que tenemos de que la movilidad es algo temporal y empezar a pensar en la movilidad como un fenómeno
estructural que ha estado desde hace muchos años y se va a quedar por muchísimos más, y entonces hacer políticas de desarrollo, políticas a largo plazo que impacten en estos otros determinantes que exponen a las personas en situación de movilidad a violencias basadas en género, ¿no? También, como parte de estas políticas, pues fortalecer mecanismos de protección y regularización. Si una persona en situación irregular no tiene CURP y no tiene otros documentos, también le es más difícil a servicios de salud, ya no tanto acceder, porque sí se ha hecho mucho trabajo en disminuir como esta barrera, pero por ejemplo, para rentar un cuarto, ¿no? Una casa para aplicar a un trabajo como en el sector más formal, etcétera. Entonces sí hay todavía muchas barreras que el no tener CURP generan. Y entonces, ¿qué estrategias podríamos implementar para que las personas, aun cuando estén por temporadas o aun cuando no quieran solicitar asilo en México, puedan tener acceso como a estos otros oportunidades de vivienda, de trabajo, de educación? Em, Otra es que necesitamos datos. Realmente tenemos pocos datos en temas de migración y salud o migración y violencia basada en género. Muchos de los datos vienen pues de encuestas que hacen instituciones académicas o de reportes que sacan las organizaciones de la sociedad civil, pero muchas veces pues estos datos no son generalizables. Y pues yo he estado pensando, digo, no soy experta en esto, pero estaba pensando que si el INEGI o, por ejemplo, en el caso del Ensanut, pues ya tienen toda una estructura de cómo recogen datos, tal vez podría ser una oportunidad, ¿no? De integrar a personas en situación de movilidad a estas encuestas para así tener más datos más constantes de comparación para ver si las políticas están funcionando o no también para estas poblaciones. El tema de promover la coordinación interinstitucional es importantísimo. Muchas de las actividades, acciones han partido desde la Secretaría de Salud, pero salud nuevamente es solo uno de los determinantes, ¿no? Necesitamos que las otras secretarías también se unan y se coordinen para que pues el contexto mejore, ¿no? En general ya haya menor posibilidad de estar expuestos a violencia basada en género cuando una persona se encuentra en situación de migración. También creo el tema de crear espacios de participación donde las personas en situación de movilidad pues realmente puedan expresar sus necesidades y sus propuestas. Chile ha creado estos espacios y creo que sería también interesante pues ver cómo le hicieron, cómo les va, cuáles son las lecciones aprendidas y cómo podríamos integrarlos considerando el contexto mexicano. Y el tema de también fortalecer la capacitación continua, ¿no? Y no solo capacitación del personal de instituciones, pero también el acompañamiento para que pues puedan contarnos si hay barreras a las que se han enfrentado, aunque ya sepan que no hay que pedir CURP, etcétera. Si hay alguna barrera ahí en el hospital, en el centro de salud, cómo lo pueden expresar y cómo les podemos acompañar para resolver como estas barreras más a nivel operativo y territorial. Y otro tema que estaba pensando es que también dar estas capacitaciones, esta formación desde la licenciatura, no esperarnos a que el personal de las instituciones ya esté en su trabajo para dar estas capacitaciones. Yo estudié medicina ahí por el 2008, 2009 en la UNAM y durante los 6 años y medio de mi carrera nadie me habló sobre calidad de la atención, sobre atención centrada en la persona, sobre atención sensible al género, sobre todos estos enfoques, ¿no? Y creo que implementarlos en todas estas licenciaturas que tienen que ver con el trato directo con personas podría mejorar la atención y el acceso no solo para personas en situación de movilidad, sino para otros grupos que también ven vulnerados sus derechos y se enfrentan a barreras para acceder a los distintos servicios. Y desde la academia, creo que hay que implementar como investigación más participativa, ¿no? Involucrar a las comunidades migrantes como co-investigadoras y garantizando que el resultado de la investigación sea útil para ellas. Muchas veces, nuevamente, la academia es muy jerárquica. Nosotros como investigadores decidimos qué es importante investigar, cómo lo vamos a investigar, vamos, encuestamos a las personas o las entrevistamos, escribimos nuestro paper y ya nos vamos.
Y hay todo una gama, ¿no?, de participación que se puede utilizar, desde el más como participativo, en donde es la propia comunidad quien decide qué se va a investigar, cómo, y el equipo de investigación es más bien como un soporte técnico para algunas cosas, versus otros menos participativos, pero más participativos de lo que a veces hacemos, en donde pues se regresan los resultados, se comentan con las personas, y hay como más esta parte de compartir y de ver cómo pueden ser útiles los resultados para las comunidades. Y siempre intentar traducir pues los hallazgos en recomendaciones operativas. Y aquí también les dejo un ejemplo de un proyecto de investigación en un campo de refugiados en Lesbos. Este es solo uno de los artículos de Yamila. Ella es una investigadora, está estudiando su doctorado, pero en donde implementa muchas técnicas mucho más participativas, como el photo voice y otras. Muchas de las personas que ven aquí como autoras, autores, son personas refugiadas del campo que formaron parte como de este equipo de co-investigadores, y que me parecen como pues enfoques que podríamos, o hablando de mí, que podría como ir implementando más en la forma en la que hacemos investigación. Y pues nada, como hemos visto, pues no se trata solo de atender la violencia basada en género a nivel individual, sino realmente de transformar como las estructuras que la generan. Y pues como reflexión final, para mí la violencia basada en género en contextos de movilidad es un espejo, o sea, refleja nuestras estructuras, refleja nuestras omisiones y también refleja nuestras posibilidades de cambios, ¿no? Y creo que cada acción, que puede ser desde política pública, a nivel institucional, o una interacción cotidiana, pues puede realmente iniciar o contribuir a que la movilidad deje de ser sinónimo de vulnerabilidad y pues se convierte en una oportunidad de justicia y dignidad compartida. Y pues muchas gracias, muchas gracias. Aquí les dejo mi correo, les dejo mi LinkedIn, y también quería promocionar rápidamente el Observatorio de Salud y Migración que tenemos junto con Yetza Bojorque, César Rodríguez, César Infante, Isabel Vieites y Emanuel Orozco y Itzel Aguiluz, en donde estamos intentando como reunir varios datos de distintas investigaciones sobre temáticas de salud y migración en México, ahí para que le echen un ojito. Es un esfuerzo en construcción, pero cada cierto tiempo vamos agregando más datos. Entonces, si les interesa más este tema, podría ser, ahí échenle un ojito. Y pues nada, muchas gracias. Creo que le paso, voy a dejar de compartir y le paso la palabra a Belkis. Sí, muchas gracias, doctora Silvana, por su presentación y por abrirnos este panorama tan necesario sobre las experiencias y riesgos que enfrentan niñas, niños, adolescentes, en general todas las mujeres y todas las personas en contexto de movilidad. Realmente esta exposición nos invita a reflexionar sobre cómo las desigualdades se profundizan con el tránsito y cómo desde el sector salud tenemos la responsabilidad de garantizar rutas seguras, dignas y libres de violencia. Y como bien comentó la doctora Silvana, le vamos a dar la palabra a la doctora Belkis, quien nos compartirá algunas reflexiones. También tiene una parte de unas diapositivas que nos va a presentar, realmente con toda su experiencia académica y pues el acompañamiento que ella tiene en territorio, pues va a ser también de gran utilidad. También recordarles que pueden escribir sus dudas, comentarios, preguntas, felicitaciones en el chat. Los estamos revisando constantemente para poder transmitir sus dudas a nuestras ponentes. Aprovecho para comentarles que terminaremos esta sesión a las 10:30 de la mañana porque nuestras ponentes se deben de retirar. Entonces no se esperen al final para poner sus dudas, las pueden ir preguntando de una vez y las vamos recopilando como es costumbre. Adelante, Belkis. Hola, buenos días. Pues bueno, un gustazo estar aquí. Este, la verdad que, híjole, qué increíble presentación, Silvana. Muchísimas gracias pues por compartirnos tanta información de manera tan fácil, porque pues dicho de la manera en la que lo expresaste todo, la verdad, un problema que es tan complejo
se hace fácil de digerir. Agradezco muchísimo a May, a Aremis, la oportunidad que me han dado de venir a hacer esta tarea, de comentar esta interesante presentación que nos acaba de compartir la doctora Larrea. Y me gustaría muchísimo comenzar con una de las diapositivas que ella utilizó. Quiero como enfocar estos comentarios en esta interacción tan interesante que hay en todo lo que tiene que ver con la migración, la movilidad de las personas y la violencia de género. Em, bueno, de hecho, para hacer los comentarios voy a utilizar, bueno, conté con la autorización de mi querido jefe, el doctor René Leiva Flores, que este equipo que acá presento, estamos llevando a cabo una encuesta, que acá está el título, para el monitoreo de riesgos, daños y acceso a servicios de salud, y que estamos llevando a cabo en estos lugares que nos mencionó Silvana, que son las casas de migrante, y hemos utilizado esta ruta que describe como a grandes rasgos los puntos por los que atraviesan las poblaciones móviles en su tránsito a través de la República Mexicana. Esta encuesta pues tiene esta composición interesante, eh, que refleja todo lo que tiene que ver con las conceptualizaciones, todo el marco teórico del que nos habló la doctora Larrea, ¿no? Por un lado, nosotros vemos la predominancia de la población masculina, aproximadamente 63% de la población que entrevistamos nosotros en las casas de migrantes, pues son hombres. Sin embargo, tenemos una proporción que ha ido incrementándose a lo largo del tiempo de mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Y bueno, también acá es preciso como plantear que aunque es poquitito, este 2% de los que no responden, quise incluirlo como parte del diagrama, dado que en las conversaciones que hemos tenido, eh, en las visitas que hemos hecho a la casa personalmente, lo que hemos visto es que también es persona que son parte de la comunidad LGBTIQ+, y no, mencionan por algún tipo de este estigma del que nos habló la doctora Larrea, pues prefieren mejor no identificarse como parte de la comunidad. Y bueno, un poquito hablando de las características sociodemográficas de la población que nosotros hemos estado entrevistando, de las cosas que nosotros vemos es que son personas muy jóvenes, ¿no? La edad media entre los hombres es de alrededor de 32 años, pero las personas de la comunidad LGBTIQ+ son más jóvenes, alrededor de 26 años. Y la escolaridad, de hecho, se parece bastante a la escolaridad de la población mexicana, unos puntitos menos, pero en general es una población que se parece bastante. Y de las cosas que vimos es que también estas distinciones en términos de las características, por ejemplo, en términos de tener pareja o no, vemos que las personas de la comunidad son los que reportan tener menos pareja. Y una cosa interesantísima también en relación a lo que nos planteaba Silvana es esta divergencia en lo que tiene que ver con a qué se dedicaba la gente antes de iniciar este recorrido. Nosotros vemos que los hombres, particularmente, en lo que tiene que ver con las labores agrícolas, pues hay una predominancia en hombres, ¿no? Alrededor de 31%. Y luego, las mujeres solamente 7% aproximadamente. Sin embargo, cuando nos vamos al autoempleo, vemos que las mujeres comienza a crecer con las mujeres, pero luego se incrementa aún más como parte de la comunidad. Y en el trabajo doméstico no remunerado, las mujeres son las que llevan la predominancia. 15.2% aproximadamente versus menos de un 1% en la población masculina. Luego, otra vez,
las que no trabajan, quienes reportaron que no trabajan, 16% de las mujeres. Esto pues nos da una idea de que estos planteamientos teóricos, conceptuales de los que nos habló la doctora Larrea y a nivel internacional con toda la estadística que nos mostró, dan cuenta de que existe una similitud bastante fuerte entre la población que transita por México y que es de la que se alberga en las casas de migrantes. Luego, cuando nos vamos al tema de la situación migratoria, una de las cosas que nosotros vemos, que también fue uno de los elementos que tomó en consideración la doctora Larrea, si me disculpan un momentito, porque me está enloqueciendo el teléfono. Listo, ese tic-tac me estaba interrumpiendo mucho. Entonces, de las cosas que nosotros vemos es que, si bien hay una predominancia en todos los grupos de poblaciones que mencionaron no tener documentos migratorios, nosotros vemos que, la mayoría, por ejemplo, se encuentra entre los hombres y la comunidad, pero cuando vemos a los solicitantes de asilo, existe una mayor predominancia en las mujeres. Volvemos otra vez a lo que nos planteaba Silvana de esta divergencia en la situación migratoria asociada al género. Es decir, como ella decía, no es agenérico. Todo el proceso migratorio tiene un componente en el que existe determinantes asociados al género que influyen dentro de cómo se da la movilidad y cómo es el rol que se juega dentro del ámbito de la migración. Luego, otro elemento que nos planteó, y aquí tomé tal cual esta diapositiva en la que ella mencionaba, hay mucha gente viajando ahora con niños. Y aquí una cosa que nosotros vemos es que 11% de los hombres dijeron que viajaban acompañados de menores, pero fíjense la cifra en el caso de las mujeres. Más de 45% de las mujeres refirió estar viajando con niños. Y luego, otro elemento importante que de hecho como parte de estos riesgos y daños asociados a la migración y estas diferencias en torno al género, nosotros vemos que, ok, como bien nos planteó Silvana, sí existe violencia en los hombres, alrededor de 42%, pero fíjense este gradiente. Ya en el caso de las mujeres se aproxima al 50% y fíjense en el caso de las personas que se declaran como parte de la comunidad LGBTIQ+. 66% reportó haber padecido violencia en el origen y que le agredieran sexualmente solo 2.1% de los hombres, ya 15.2% de las mujeres, pero miren cómo lo increíble este dato, más de 51%, casi 52% de las personas de la comunidad refirieron haber sido víctima de violencia sexual. Y este otro elemento que también se relaciona con agresión sexual, pues es si ha tenido relaciones sexuales por dinero o comida, si se ha visto obligada a tener relaciones sexuales por esto. Y vemos acá nuevamente el gradiente de 2% en el caso de los hombres, luego sube a 6.4% en las mujeres y casi 28% en el caso de las personas que declararon ser parte de la comunidad LGBTIQ+. Ya yéndonos a lo que sucede en su tránsito por México o en su estancia, porque también como planteó la doctora Larrea, ha habido este incremento en el número de personas que ya no ven a México como un espacio de tránsito, sino que ya deciden permanecer en el país por todas las políticas que ella nos planteó inicialmente, todos estos cambios que hacen
que ya no sea tan atractivo el lugar de destino que anteriormente era pues Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que alrededor de 31% de los hombres refieren violencia en el tránsito o en su estancia en México, un poco menor para las mujeres. La verdad, esto es interesantísimo porque las mujeres perciben que hay menos violencia contra ellas en México que en su lugar de origen. Luego vuelve a incrementar para el caso de las personas de la comunidad. Y de igual manera, la agresión sexual, pues vuelve, aunque es menor que en el caso de los países de origen, pero sí muestra este gradiente con una afectación mucho mayor para las personas que declararon ser parte de la comunidad LGBTIQ+. De la misma manera, lo que tiene que ver con haberse visto obligado a tener relaciones sexuales por dinero o comida. Y bueno, la otra pregunta que nosotros hacemos en la encuesta es si ha tenido relaciones sexuales no consensuadas. Y vemos que en el caso de las mujeres existe una predominancia. Todas estas relacionadas con el tema de violencia sexual. Y luego otro de los elementos que me gustó mucho en relación a lo que nos planteaba la doctora Larrea era toda esta parte de discriminación que hay con las personas migrantes o hacia las personas migrantes. Y de las cosas que nosotros preguntamos, en primer lugar, si ha sido sujeto de insultos u otras formas de abuso verbal en la calle. Y lo que vemos es que las mujeres perciben en una menor proporción. Sin embargo, miren cómo se eleva en el caso de la comunidad LGBTIQ+. Luego, si le han negado la entrada a alguna tienda, restaurante u otro establecimiento, vemos nuevamente que las mujeres tienen una percepción de menor que el resto de los grupos. Luego, si le han negado el acceso a servicios bancarios, si le han discriminado por el color de piel o por el lenguaje. Y es sumamente interesante, ¿no? El tema de los derechos, que también nos planteaba Silvana como uno de los determinantes muy fuertes cuando nosotros estamos hablando de la calidad de vida de las poblaciones móviles y con este enfoque de género. Nosotros vemos que el derecho a transitar de manera libre por el territorio mexicano, alrededor del 55% de los hombres dice que, pues, que siente que sí se le respeta. Aquí las mujeres incrementan, pero vuelve a decrecer en el caso de la comunidad. Igual el derecho a la salud, vemos que en este caso los hombres tienen una percepción mucho más alta de que sus derechos a la salud se respetan. En el caso de las mujeres, pues disminuye un poquito más y luego volvemos otra vez a la comunidad LGBTIQ+. Esto nos da una idea de lo que bien nos planteó Silvana al final, que nos decía cómo este grupo poblacional es uno de los grupos en donde hay menos tolerancia, que son de los más vulnerables y vulnerabilizados, ¿no? Durante el proceso de tránsito a través de México y pues también de sus lugares de origen. Y bueno, una de las cosas que yo creo que es pertinente es porque también da cuenta de la relación con la violencia sexual y que también fue de las cosas que nos planteó Silvana. Muchas mujeres, de hecho, hemos estado revisando alguna literatura por un artículo que estamos escribiendo y hemos visto que existe una denominada inyección anti-México. Todavía estamos haciendo exploración para ver si encontramos alguna literatura científica que dé cuenta de esto, pero como bien planteaba Silvana, las mujeres prácticamente asumen que van a ser violadas pues, durante el proceso de tránsito. Y entonces, bajo esta lógica, dicen, bueno, pues mejor me protejo, ¿no? Si de antemano sé que voy a vivir esta experiencia, pues al menos que no concluya en un embarazo no deseado. Entonces,
a nosotros, de las personas que nos respondieron, el 53.1% de las mujeres dice que utiliza algún método anticonceptivo. Y de esas, 12.3 dice que lo escogió por motivos migratorios. Una cosa que aquí me gustaría también destacar dentro de la relación que Silvana decía que debería de haber entre la comunidad académica y todo estos abordajes, es que, bueno, nosotros hemos caído también en un error porque nosotros no hemos preguntado a los hombres la pregunta de el uso de método anticonceptivo, y ahí vuelve otra vez estos temas de género, de colocar solamente en las mujeres el peso de la anticoncepción. Entonces, hemos preguntado solamente a las mujeres si usan algún tipo de método anticonceptivo. Y pues, bajo esto, 53.1% pues nos respondió que sí. Y bueno, de lo otro que me pareció relevante comentar en relación a lo que nos planteaba Silvana, era existe esta percepción siempre de que las personas migrantes eh, se apropian de cosas que deberían de ser utilizadas por la comunidad mexicana. Existe la percepción de que los migrantes somos, y ahí me voy a incluir porque voy a hacer un comentario final al respecto, de que los migrantes nos consumimos de más las cosas que deberían ser utilizadas por los mexicanos. Interesantísimo el comentario que nos mostraba Silvana en relación a la entrevista hecha al médico de, bueno, pues hay que quitarle a los de la casa para darle al extranjero. Sin embargo, una de las cosas que nosotros encontramos, hicimos un estudio en el que hicimos una revisión de 10 años, 2010-2020, de la base de egresos hospitalarios de los servicios otorgados por los hospitales públicos de México, ¿no? Y nosotros encontramos que de toda esta cantidad enorme de egresos hospitalarios que se produjeron durante este periodo, pues solamente, o sea, fíjense, están leyendo muy bien, es 0.05%. O sea, la mitad de 1% correspondieron a personas migrantes. Aquí nosotros entendemos y sí lo reportamos como parte de las limitaciones del estudio, que probablemente haya aquí algo de subregistro, o sea, seguro que sí, porque nos pareció increíble el número. Sin embargo, pues estos son los datos oficiales que nosotros tenemos. Entonces, el uso de servicios por las poblaciones migrantes es relativamente bajito, es muy, muy, muy poquito. Y la principal causa son eventos obstétricos, o sea, 42% es por partos principalmente, ¿no? Entonces, que son servicios que no son de los más caros. Entonces, la utilización es semejante a la que hacen el resto de los mexicanos, porque también lo que sucede es que la mayor proporción de egresos también en población mexicana también es por eventos obstétricos. Y una cosa que, bueno, de hecho no traigo la diapositiva, apenas estamos haciendo el análisis de un artículo que también estamos escribiendo sobre utilización de servicios de salud por poblaciones migrantes, extraído de esta, de esta encuesta que estamos llevando a cabo y que comenzó a realizarse desde el 2021. Es que estas poblaciones principalmente se atienden en las propias casas de migrantes. Las casas de migrantes generalmente tienen un médico, una enfermera, o también reciben atención por Médicos Sin Fronteras, por otras organizaciones de la sociedad civil. Ahorita, porque de hecho hasta hace unos años, en un estudio que hizo el doctor Leiva y su equipo, en ese momento, entre 2009 y 2015, era alrededor como del 5% que eran atendidos
por servicios públicos. El resto todo era atendido por casas de migrantes y otras organizaciones de la sociedad civil. Esto ha ido mejorando, como bien planteaba la doctora Larrea, ha habido todas las políticas que se han implementado, ha habido pues la reforma a la ley de salud que nosotros vimos que abre esta puerta a que toda la población, independientemente de su estatus migratorio, pueda ser atendida en instituciones públicas, ¿no? Entonces, y también se ha ido haciendo, como también nos comentó Silvana, se ha ido haciendo toda esta información, toda esta difusión para que la población entienda que tiene el derecho a ir a alguno de estos espacios. No obstante, como parte de este análisis preliminar que hemos llevado a cabo, solamente 23% de las personas en tránsito por México nos reportan que han ido a centros de salud o a hospitales cuando han tenido una necesidad de salud. Entonces, evidentemente que pues no, esta población no es la que está cargando con el uso mayor de servicios de salud. Y bueno, en relación a las barreras, que como nos comentó Silvana, pues se ha hecho muchas cosas para mejorarlas. Sin embargo, nosotros, como parte también pues de la fase inicial de la encuesta que les comenté, hicimos un análisis específico para lo que tenía que ver con el acceso a la vacunación contra COVID. Y de las cosas que nosotros vimos es que a pesar de que a nivel federal se había declarado que no era necesario solicitarle a ninguna persona ningún documento para poder acceder a la vacuna, de las cosas que nosotros encontramos en este artículo que está publicado en PLOS ONE y es de libre acceso para quienes gusten revisarlo, de las cosas que nosotros encontramos es que en muchos espacios se les pedía la CURP, se le pedía un comprobante de domicilio, todo esto contraviniendo lo que estaba establecido en la normatividad para acceder a la vacuna contra COVID. Y bueno, en relación a esta diapositiva que nos compartió Silvana y que era lo que les decía, el comentario con el que me gustaría cerrar. Yo tengo 26 años viviendo en México, yo nací en la República Dominicana y, y bueno, adquirí la naturalidad o naturalización hace no sé, hace como unos 16 años, ¿no? 18 años. Y sin embargo, el día de ayer, un colega me dijo, pero si tú no eres mexicana, ¿por qué vas a hablar, vas a dar una presentación en México acerca de lo que está sucediendo con los migrantes en México? Deberíamos ser nosotros, porque tú estás consumiendo los recursos mexicanos. No hubo manera, le dije, la famosa frase de Chabela Vargas, de que los mexicanos nacemos donde queremos nacer. Es un poco modificada, pero prefiero como decirla de esa manera. Sin embargo, continuamos nosotras siendo sujeto de cierta vulnerabilidad y de hecho con esto no quiero colocarme al mismo nivel que las personas que están en tránsito, pero lo que sí quiero destacar es que si eso es, yo soy una académica que tengo muchos años trabajando en México y que tengo el estatus de migratorio de ser mexicana, no quiero imaginarme qué es la situación tan grave por la que atraviesan estas personas, como quedó claramente establecido por la doctora Larrea. Yo les agradezco mucho. Aquí están mis redes sociales. Tengo este canal de Salud Conciencia, pero que hay que poner Belkis Aracena, dado que como que hay otros muchos Salud Conciencia. Les agradezco mucho nuevamente, Aremis, Silvana, May, pues la verdad, un gustazo haber compartido este espacio con ustedes.
Muchísimas gracias. Agradecemos profundamente la participación de nuestras invitadas el día de hoy. Para cerrar, quisiera únicamente hacerles 2 preguntas para no tomar demasiado de, ya sé que andan corriendo entre una conferencia y otra, pero quisiera preguntarles 2 cosas. Una es que nos están preguntando si se sabe algo de temas de violencia obstétrica en población de movilidad, en situación de movilidad. Y la otra es pedirles una recomendación para los registros en salud. Sabemos que actualmente únicamente se registra si es una persona migrante o no, independientemente del estatus migratorio. Y además sabemos que el tema de migración es complejo, depende de muchas aristas y desde dónde lo estemos viendo, ¿no? Entonces, preguntarles una recomendación respecto a cómo se podrían mejorar los registros en salud. Sabemos que tener un registro cuesta mucho trabajo, mucho dinero, mucha capacitación, pero en temas de cómo sería em, mejorar estos registros en salud, es decir, si no es lo mismo un migrante que está regular y que está insertado en un trabajo formal versus una persona que no. Sí sería mejor para los sistemas de salud ponerlo como migrante en tránsito, como migrante en tránsito interrumpido, migrante formal, informal, irregular, forzado, no sé. ¿Cómo desde su perspectiva podríamos hacer estos temas? Gracias. Justo, ¿puedo empezar y luego le paso la palabra a Belkis? Sobre violencia obstétrica, realmente datos estadísticos no tenemos muchísimos, pero haciendo las entrevistas ahí en Juárez, me quedé en un albergue un mes y me tocó acompañar, había una de las mujeres que estaba embarazada y me tocó acompañarla al hospital, ya estaba como en la semana 39, 40 y ella tuvo un trabajo de parto interrumpido. Y realmente lo que yo observé en el hospital es que no se les escucha. Igual y esto no es solo de mujeres migrantes, pero nuevamente hay que tomar en cuenta que tienen pocas redes sociales, que no tienen familiares ahí que las puedan acompañar y que puedan estar con ellas, que se regresan al albergue, ¿no? Donde a veces no son las mejores condiciones. No siempre hay albergues que tienen muchos recursos, pero hay otros que tienen menos. Le hicieron ruptura de membranas para acelerar el parto y pues esto llevó a una infección y finalmente como a una cesárea de urgencias. Y solo la aceptaron al final porque yo me metí a urgencias ahí a decir que era médico y que necesitaba hablar ahí con el jefe de urgencias porque la estaban regrese y regrese y regrese y ella ya no quería ir porque cada vez que ingresaba le decían que por qué estaba ahí si ya le habían dicho que solo fuera cuando tuviera dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya sé que solo es una experiencia, no refleja la realidad de otros lugares, pero eso es algo que me tocó vivir a mí y luego me tocó acompañar el albergue era religioso y entonces me tocó acompañar a una de las hermanas a un hospital porque también tuvo una urgencia y el trato fue completamente distinto, ¿no? De lo que me tocó ver para la mujer migrante embarazada. Entonces, ahí digo, no leer tanto a fondo en esta experiencia, pero solo compartirles pues lo que me tocó vivir. Y en cuanto a los datos, yo creo que sí sería importante tener otra variable que nos pudiera ayudar a identificar estos distintos estatus migratorios, porque nuevamente implica distinta exposición a situaciones de vulnerabilidad. Pero, por ejemplo, ahí podría haber una oportunidad de preguntarle a las personas en situación de movilidad, ¿no? ¿Con qué te sentirías cómoda compartiendo? ¿Cómo lo podemos preguntar? ¿Cómo podemos salvaguardar tus datos? Porque yo creo que una de las barreras ahí de integrar algo más específico sobre su estatus migratorio, pues es el miedo de que después puedan ser identificadas y detenidas y deportadas, etcétera. Entonces, creo que ahí sería una oportunidad de preguntarles a ellas cómo podemos preguntar este tipo de cosas en los registros sanitarios para mejorar la información en salud que tenemos. Y le doy la palabra a Belkis. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que es imprescindible que comencemos
a registrar, principalmente porque, bueno, una de las cosas que a mí me parece que da cuenta de estas cifras que nosotros obtuvimos es justamente la etiqueta, ¿no? O sea, es muy probable que lo que nosotros tenemos ahí como 0,05% es más bien el que no se registró verdaderamente el que, o sea, que era migrante o no. Ahora, la otra cosa, la distinción que dice Silvana, porque no es lo mismo Belkis migrante, que tiene un estatus migratorio como persona naturalizada ya mexicana, o la persona residente en México, que la persona que está en movilidad. En primer lugar, porque las tipologías, no solo las vulnerabilidades que nos mencionaba Silvana, sino también las tipologías de padecimiento son distintas, ¿no? Lo que nosotros hemos visto cuando inicia el recorrido y que hay como todas estas condiciones, en primer lugar, los cambios climatológicos, los lugares a los que llegan y demás, ya cuando pasa el tiempo y las personas están en el lugar en el que se asentaron, adquieren el mismo perfil epidemiológico de la población en la que se asentaron. Entonces, ahí cambia la cosa. Entonces, si nosotros pudiéramos tener esta etiqueta, nos permitiría hacer mejores análisis y en consecuencia dar mejores recomendaciones para la toma de decisiones, ¿no? Y poder tener como una atención focalizada que fuera acorde con las necesidades de salud que tienen cada una de las poblaciones. No podemos perder de vista que sí son poblaciones distintas, como vimos con este análisis que nos hizo Silvana de esta distinción a nivel de género, pero también a nivel de padecimientos de salud que se tienen. Y yo creo que eso es importante, no tener solamente una etiqueta que diga migrante cuando pues no son iguales, la verdad, no somos iguales. Y a lo que dice Belkis, perdón, solo uno más. Me recordó que, por ejemplo, ahorita que hay personas que vienen de más de 100 países, algunos de estos países pues todavía utilizan como práctica la mutilación genital femenina, ¿no? Que es algo que no vemos mucho en México y que tal vez el personal médico o de salud pues no sepa muy bien qué consecuencias puede traer, etcétera. Entonces, creo que sí, lo que dice Belkis también es importante. Y sí, bueno, por último, una cosita más, agregando vamos a estar en lo que dice Belkis, lo que dice Silvana. Nosotros nos encontramos, esto es un poco anecdótico, pero creo que aporta. En Casa Fuente, nosotros nos encontramos en Ciudad de México. Nos comentaba Waldo, el que está a cargo de la casa, que había, o sea, hubo una situación de una persona, una mujer que se enfermó y había un médico. Dentro de los 109 que llegaron, afganos, había un médico, pero no podía atenderla porque no podía tocarla, ni la podía ver. Entonces, yo creo que todas estas diferencias es importante tomarlas en consideración, o sea, el tiempo de recorrido, desde dónde vienen, porque hay elementos culturales que es importante tomar en consideración si se quiere dar un trato digno y verdaderamente satisfacer las necesidades de salud de estas poblaciones. Muchísimas gracias. Tenemos muchas felicitaciones en los chats. Tenemos también un comentario de la doctora Liz, que es una pena el tema que comentó la doctora Belkis en temas de, pues, de esta discriminación, ¿no? Y como ella bien comenta, tantos años y todavía seguimos como viéndonos diferentes. Entonces, muchas gracias, doctora Silvana, por compartirnos su experiencia y análisis. Muchas gracias, doctora Belkis, por todas estas valiosas reflexiones y aportaciones para enriquecer esta discusión. También agradecemos a todas y a a todos y a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron en esta sesión, así como a los equipos tanto del Centro Nacional de Equidad de Género
y Salud Sexual y Reproductiva, como del Instituto Nacional de Salud Pública, que hacen posible este espacio. Les recordamos que nuestra siguiente sesión, que ya es la última, vamos a tener un conversatorio y vamos a reflexionar sobre las políticas públicas en estos temas. Será para el próximo jueves 4 de diciembre y les esperamos. No olviden registrar su asistencia en el sitio. También nos comentaron que había algunas sesiones que estaban un poco desfasadas de tiempo. Vamos a buscar a nuestros ponentes para ver si nos proporcionan sus presentaciones y las podamos subir a este micrositio que tenemos. Gracias nuevamente por su presencia y compromiso. Nos vemos en la última sección, el 4. Hasta luego. Muchas Gracias. gracias. Gracias.